Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Ávila, estudiante de Contaduría a Distancia. Hoy vamos a explicar el tema de Estadística 1, que es importancia y naturaleza de la estadística. La importancia de la estadística resulta fundamental para conocer el comportamiento de ciertos eventos, por lo que ha adquirido un papel clave en la investigación. La estadística permite la obtención de datos cuantitativos de una muestra determinada, permite conocer la frecuencia en que determinado fenómeno se produce, herramienta ideal para la toma de decisiones, permite conocer el pasado, presente y posible futuro del objeto de estudio, por lo que es un instrumento de evaluación y decisión fundamental en el mundo actual. Su naturaleza: la estadística es una rama de la ciencia encargada del diseño y aplicación de métodos para recolectar, organizar, analizar y hacer deducciones a partir de ellos. La historia de la estadística: su raíz, estatus igual a cosa del Estado. Durante el siglo pasado era considerada como la ciencia del Estado. Sus orígenes: el recuento. Las civilizaciones antiguas recogían datos sobre la población, producción agrícola y renta. Tal cantidad de información debía ser resumida en valores numéricos para su interpretación y uso y en la toma de decisiones políticas. Etapas de una investigación estadística: empezamos con la planificación. De ahí se desprende el planeamiento del problema, formulación, objetivos, hipótesis del trabajo, fundamento e importancia de la investigación, determinación de la unidad de análisis y variables, identificación de las fuentes de información. Sigue la recolección de datos. Seguimos con la organización, tabulación, consistencia, procesamiento y presentación de datos. Seguimos con el análisis e interpretación de resultados, cálculo e interpretación de indicadores estadísticos y por último resultados y conclusiones. Definición de la estadística. La estadística se trata de la teoría y aplicación de métodos para coleccionar datos, organizarlos, analizarlos y hacer deducciones a partir de ellos. También se puede decir que la estadística es una agrupación de datos ordenados en forma sistemática en cuadros y o gráficos. Es el conjunto de métodos que permite recolectar, organizar, resumir y analizar datos para sacar conclusiones y tomar decisiones. Ejemplo de estadística moderna que se encarga de la elaboración de estudios para poder llevar a cabo campañas de prevención y educación, como es el caso de lo relacionado con accidentes de tráfico. El área de salud y más específicamente de farmacología, se lleva a cabo mediciones estadísticas para definir efectos y contraindicaciones de las medicinas. En el campo comercial y de marketing, la estadística hace posible definir clientes potenciales. Vamos a dar un ejemplo de una investigación estadística. Empezamos con el planteamiento del problema. Inicialmente es la planificación. El planteamiento del problema que coloqué en mi ejemplo es la deserción estudiantil en las carreras técnicas y tecnológicas en Colombia. Formulación de objetivos, hipótesis del trabajo. Entonces, objetivos: conocer el grado de motivación de los alumnos en carreras técnicas y tecnológicas en Colombia. Dar respuesta al problema planteado, identificar la relación que existe entre la motivación inicial del alumnado en las carreras técnicas y tecnológicas en Colombia y su desarrollo académico. Los resultados académicos de los estudiantes en las carreras técnicas y tecnológicas en Colombia dependen del tipo, motivación con el que inician sus estudios. La hipótesis: selección inadecuada de la carrera de su agrado. Fundamento e importancia de la investigación. La importancia de esta investigación es en la deserción estudiantil en las carreras técnicas y tecnológicas en Colombia. Nos hace identificar las habilidades de cada estudiante y que estos determinen el problema que va a estudiar, determinen la profesión que va a estudiar y que satisfaga sus necesidades y sus expectativas vocacionales. Lo importante es la motivación, ya que un estudiante motivado estará capacitado para enfrentar todas las dificultades que ponga por delante la vida universitaria. Decimos que la unidad y análisis de variables se verificó mediante evaluaciones, tareas constantes de su rendimiento académico. Identificación de las fuentes de información. Archivos estadísticos de deserción estudiantil, según el informe lanzado a comienzos de este año por el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, SIES, dependiente del Ministerio de Educación.
Indica que la deserción afecta a carreras técnicas en altos niveles de abandono con un 41%, y 41% en carreras técnicas y profesionales con un 27% en la deserción. Recolección de datos. Se hicieron entrevistas, inspección de registros, revisión en el sitio y observación. Organización de los datos. Se hicieron gráficos de barras y cuadros con sus respectivos porcentajes de acuerdo al nivel de deserción. Análisis e interpretación de resultados. El análisis se pudo que era bajo rendimiento académico, bajas motivaciones y expectativas, menor dedicación al estudio, problemas económicos o familiares. Y los resultados y conclusiones. Se acepta la hipótesis dando como conclusión que la deserción estudiantil en las carreras técnicas y tecnológicas en Colombia se debe a problemas vocacionales, poseer una precaria situación socioeconómica familiar, deficiente rendimiento académico, poseen flaquezas en metodologías de enseñanza, aprendizaje incongruentes con el perfil de ingreso de los estudiantes e insatisfacción con la carrera. Población y muestra. La población representa el conjunto grande de individuos que deseamos estudiar y generalmente suele ser inaccesible. En definitiva, un colectivo homogéneo que reúne unas características determinadas. La muestra es el conjunto menor de individuos subconjunto de la población accesible y limitado sobre el que realizamos la medición o el experimento con la idea de obtener conclusiones generalizables a la población. Los ejemplos: población de Colombia en general, muestra población de mujeres colombianas menores de 35 años. Esta es la muestra como en conjunto, la población, y el subconjunto sería la muestra población de mujeres colombianas menores de 35 años. Aquí está otro ejemplo de población, personas hospitalizadas en el año 2008, que es un conjunto general, y la muestra un subconjunto de personas hospitalizadas por accidentes en 2018. Población de ganado vacuno en una granja y la muestra fracción de vacas que pesan más de 700 kilos. Categorías de las variables. Variable cualitativa. Las variables cualitativas se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Por ejemplo, sexo de una persona, masculino o femenino. Podemos distinguir dos tipos. Variables cualitativas nominales. Una variable cualitativa nominal presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. Ejemplo, el estado civil con las siguientes modalidades: soltero, casado, separado, divorciado y viudo. Variables cualitativas ordinarias o variables cuasi cuantitativas. La variable cualitativa ordinaria, también conocida como variable cuasi cuantitativa, también es representada por una modalidad que no requiere números, pero sí existe una orden o un puesto. Por ejemplo, nivel socioeconómico alto, medio y bajo. Aquí una gráfica de cómo están clasificadas las variables cualitativas: nominal, ordinaria, binaria. Categoría de las variables. Variables cuantitativas son aquellas variables estadísticas que otorgan un resultado representado por un valor numérico exacto. Estos permiten entender más fácil el valor en cuestión. Por ejemplo, las variables cuantitativas pueden ser aquellas tales como peso, altura o cantidad de miembros en una familia. Podemos distinguir dos tipos: discreta, continua. La variable discreta es, en este caso, las cifras se encuentran separadas unas de otras en las escalas, es decir, que no hay otros valores entre los valores o cifras específicas, sino en un valor exacto. Estas hacen referencia a aquellas variables que solo pueden adquirir un valor de un conjunto de números exactos. Por ejemplo, una persona puede tener 1, 2, 3 o más perros, nunca un perro y medio. Variables continuas. Variable continua. Una variable continua es aquella que puede tomar un número infinito de valores entre dos valores cualesquiera de una característica. Ejemplo, estatura de una persona 1 metro y 75 centímetros. En la práctica medimos la altura con 2 decimales, pero también se podría dar con 3 decimales. Clases de escalas. Está nominal,
nominales, ordinales, de intervalo o de razón. Escala de medición. Se entiende por medición el proceso de asignar el valor a una variable de un elemento en observación. Este proceso utiliza diversas escalas, nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Las variables de las escalas nominal y ordinal se denominan también categóricas. Por otra parte, las variables de escala de intervalo de razón se denominan variables numéricas. Con los valores de las variables categóricas no se puede efectuar operaciones aritméticas, con las variables numéricas sí. Escala nominal solo permite asignar un nombre al elemento medido. Esto la convierte en la menos informativa de las escalas de medición. Ejemplo, ¿cómo describirías tu comportamiento? E extrovertido e introvertido, A ambas. ¿Cuál es tu género? H hombre, M mujer. ¿Podrías seleccionar una opción que describa tu color de pelo? Negro, café, rojo, amarillo, otros. Escala ordinal. Una variable puede ser tratada como ordinal cuando sus valores representan categorías con alguna clasificación intrínseca. Por ejemplo, los niveles de satisfacción de un servicio que abarquen desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho. Ejemplo de variables con escala ordinal. Preferencia a productos de consumo, etapa de desarrollo de un servicio, clasificación de películas por una comisión especializada, madurez de una fruta al momento de ser comprada. Mutuamente excluyentes, orden lógico, cada categoría es más alta o mejor que la anterior. Ordinal, excelente, buena, regular, mala, pésima, nivel de educación. Escala de intervalo. La escala de intervalo proporciona información sobre el orden y también poseen intervalos iguales. Ejemplo, de niveles de medición de intervalo. Hora del día en un reloj de 12 horas, intervalo de tiempo de día. Intervalos iguales, reloj analógico 12 horas. La diferencia entre 1 y 2 pm es la misma que la diferencia entre las 11 y 12 am. Escalas de razón. Los datos de escalas de razón se definen como un tipo de datos cuantitativos que se caracterizan por un punto cero absoluto, lo que significa que no hay ningún valor numérico negativo. Los números se comparan en múltiplos de 1. Ejemplo, los ingresos de un individuo o los gastos, número de hijos en un hogar, ingresos mensuales en el hogar, longitud de caminos pavimentados, estatura de un alumno. Tipos de muestreo estadístico. Muestreo probabilístico o aleatorio, que está compuesto por aleatorio simple, estratificado, sistemático, por conglomerado. Y no probabilístico, que está conformado por cada unidad no tiene igual probabilidad de participar en las muestras por conveniencia. No se puede calcular el error muestral por cuotas y riesgos de sesgo. Muestreo aleatorio simple. Se caracteriza porque cada individuo de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido en la muestra. En la práctica se desarrolla numerando a los individuos de la población y extrayendo una serie de números aleatorios que determinan los individuos seleccionados. Ejemplo, un colegio tiene 1.300 alumnos en un bachillerato, se requiere extraer una muestra de 500 alumnos. ¿Cómo se obtiene la muestra? Se enumeran los alumnos del 1 al 1300, se sortean 500 números entre los 1300, la muestra estará formada por 500 alumnos a los que les corresponden los números obtenidos. Muestreo estratificado. El muestreo estratificado es una técnica de muestreo probabilístico en donde el investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos. Luego selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos en forma proporcional. Ejemplo, en una fábrica que consta de 1.600 trabajadores queremos tomar una muestra de 200. Sabemos que hay 600 trabajadores en la sección A, 500 en la sección B, 300 en la sección C y 200 en la sección D. Entonces hacemos la operación, multiplicamos 200 por 600 y lo dividimos sobre 1.600. Nos da 75 trabajadores de la sección A, y así sucesivamente con cada una de los ítems hasta el ítem D, de las secciones hasta el ítem D, y nos da por cada sección el valor de los trabajadores que hay. Muestreo aleatorio sistemático.
es un muestreo aleatorio sistemático, se elige un individuo al azar y a partir de él, a intervalos constantes, se eligen los demás hasta completar la muestra. Ejemplo, consideramos una población de 5.000 agricultores pertenecientes a una determinada zona y de la que se pretende extraer una muestra sistemática de 10 agricultores. El procedimiento a seguir es el siguiente. Definir el tamaño del salto sistemático K igual a 5.000 dividido en 10 nos da 500. Se selecciona un número aleatorio entre 1 y 500 y aquí damos el ejemplo del número 96. Seleccionar los restantes elementos de la muestra. Entonces, como se escogió el número aleatorio, se le va sumando los 500 del resultado de definir el tamaño del salto sistemático. Entonces empezamos 96 más 500, da 596 y así sucesivamente. El resultado de este valor se va sumando con los 500 para que nos dé un total de 4.596. Muestreo aleatorio por conglomerado. En el muestreo por conglomerado, la muestra seleccionada es todo un grupo de elementos de la población que forman en sí una unidad compacta. Esta unidad es la que llamamos conglomerado. Este tipo de muestreo consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados y en investigar después todos los elementos de los mismos. Por ejemplo, los hospitales forman conglomerados convenientes de pacientes con ciertas enfermedades para estudio del tiempo promedio de hospitalización o número promedio de recurrencias de padecimientos. Una parcela en el bosque contiene un conglomerado de árboles para la estimación de volúmenes de madera o proporción de árboles enfermos. No probabilísticos. El muestreo no probabilístico es un procedimiento por medio del cual las unidades muestrales no se seleccionan al azar, sino que son elegidas por el responsable de realizar el muestreo. La selección de la muestra se basa en criterios del investigador. El costo de dicho muestreo es menor comparado con un muestreo probabilístico. Tipos de muestreo no probabilístico. Está por cuotas, por conveniencia, bola de nieve, discrecional. Muestreo por conveniencia. El investigador realiza la muestra con base a la selección de individuos que considera accesible, fácil y de rápida investigación. Ejemplo, el investigador decide realizar un estudio sobre la opinión de un profesor en una aula determinada. Al utilizar el muestreo por conveniencia, conforma su muestra para encuestar en base a los primeros 5 alumnos de la lista del aula. Muestreo por cuotas. El investigador se asegura de formar la muestra de forma que ésta sea equitativa y proporcional de acuerdo a las características, cualidades o rasgos de la población a estudiar. Ejemplo, el investigador debe realizar una muestra sobre empleados de una empresa en donde 60% son mujeres y 40% son hombres. Por lo tanto, el investigador debe realizar la muestra seleccionando individuos para que dicha muestra sea proporcional a la población. Dicha selección se hace a través de un muestreo por conveniencia o a elección del investigador. Muestreo bola de nieve. Es aquella en donde el encargado de la investigación le exige al primer sujeto identificar o señalar a otra persona que tenga potencial y que cumpla con los requisitos de dicha investigación. Ejemplo, un investigador decide realizar una investigación en donde la muestra va a estar conformada por individuos que posean una rara enfermedad. Por lo tanto, al encontrar un individuo que posea dicha enfermedad, el investigador le pide ayuda a este individuo para encontrar otros con sus mismas características, conformándose de esta manera la muestra. Muestreo discrecional. Muestreo por juicio o intencional. Se consiguen las muestras y los sujetos se eligen para llegar a ser un grupo en donde la muestra busca un objetivo específico. En este particular, el encargado de la investigación sabe que algunas personas resultan más adecuadas para el análisis que otras. Ejemplo, se desea realizar una investigación sobre el comportamiento de los padres con sus hijos. Por lo tanto, el investigador seleccionará a los individuos para su muestra en base a personas que tengan hijos, ya que lo consideran apto de conocimiento para formar parte de la muestra deseada.